entonces. Bueno, muy buenas noches. Estamos en el Club de Lectura Viajeros de la Palabra y vamos a comenzar entonces con la lectura del día de hoy. No sé, Shirley, si antes de leer quieres compartir algo de tu lectura, una frase que te gustó, un pasaje que te llamó la atención, algo que quieras mencionar sobre los personajes. Mm. Bueno, me gustó mucho, la verdad. Empecé a leer el libro y quedé conectada. La verdad me fue atrapando, me fui llevando y hasta que casi que no lo solté porque me tocó hacer una pausa, pero casi que lo leí en dos sentadas prácticamente. Entonces, es más, cuando se acabó, yo dije, ay, ¿cómo así que ya se acabó? Eh, la verdad me me gustó mucho el manejo, me hizo pensar mucho también en esas relaciones que a veces nosotros tenemos con personas que tienen de pronto mm, ese tipo de diferencias que a veces uno no pensaba, por ejemplo, en la tía, en lo injusto que puede ser a veces cuando una persona no se comporta como uno quiere que sea, ¿sí? No sé si me explico, Sí. que a veces tienen dificultad en el relacionamiento y uno es un poco, puede llegar a ser un poco cruel porque no se comportan como uno espera que se comporten o porque no tienen las reacciones o las respuestas que uno espera. Entonces dije, ¿cuántas veces pasa eso que a veces ni siquiera con un diagnóstico o sea, cuando hay alguien que esté diagnosticado, uno medio lo piensa, pero cuando ni siquiera está diagnosticado y tiene el problema o tiene la situación es peor. Entonces, reflexioné mucho sobre eso. Me quedó la duda, dije, bueno, al fin el doctor sí hizo, no hizo, fue imaginación de él, no fue imaginación de él, en eso me quedé. Entonces dije, pero al fin sí, al fin no. Si hay parte ética, no hay parte ética ahí del doctor. Esa duda me quedó. Pues quedé ahí como no supe al fin sí, sí o sí, no al final. Lina María, qué bueno verte por acá. Toda juiciosa, ya se conecta con el libro. Hola, buenas noches. Estamos Hola, ¿cómo compartiendo estás? por acá como los pasajes de la lectura que de pronto te gustaron. Shirley nos compartió muy chévere, pues, la reflexión que ella hacía de la crueldad de la tía. Hay gente que de por sí es cruel y frente a una persona de estas se agudiza la crueldad, ¿cierto? Porque tienen un Ujú. comportamiento errático, porque son difíciles. Lina María, ¿qué tienes tú para compartirnos de la lectura que hiciste? Sí, pues, a ver, yo estuve pensando mucho, por ejemplo, como en el umbral de sufrimiento de cada persona, y cada persona sabe eso. A mí me pasa, por ejemplo, precisamente en estos días me estaba sucediendo con mis pies. Me puso unas chanclas de mi mamá que me prestó mientras yo compré las mías, y eso me empezaron a cansar horrible y empecé a sentir unos dolores, y ella me dice, pero ¿cómo? ¿Por qué? No sé, y yo soy la que siento desde el principio, me dicen como que estoy loca, como si ni nada, son cosas tuyas. Pero no, de verdad no estaba, y me tuve que aplicar una crema para el dolor que tenemos muy buena y todo eso, porque ya estaba en un círculo muy extraño de dolor. Pero ¿qué hacemos? Algo pasa ahí que mi cerebro no, esas chanclas tienen algo que me Entonces te supuestamente son sientes, cómodas, pero a mí entonces, ¿qué pasa? Este muchacho, sí, como a todos nosotros nos estorba la bulla, ¿ves? No hay tanta ruido en la calle, otra cosa, pero para él es mucho más fuerte. Más allá, pues, como de los traumas que tengan con su tía y todas esas cosas, llega un punto en que su cerebro, por alguna razón, también sucede que no es capaz como de elaborar bien el asunto de los ruidos, de las molestias, y todo eso cada vez es más perturbante para él. Y sí, es como yo, eso.
me puso a pensar mucho en eso, en el umbral de dolor que tiene cada persona y la manera como se ha venido tratando eso, desde la medicina, desde lo natural o desde lo psicológico. Sí, y Shirley mencionaba pues el personaje de Hildebrando del psiquiatra, que precisamente ese fue como el capítulo que seleccioné para leer hoy. Voy a compartir por acá la pantalla para que miremos. Yo seleccioné para compartir el día de hoy este pasaje que se llama La jaula, este capítulo, y empieza con una cita de Hipócrates. ¿Por qué piensan ustedes, chicas, que seleccioné precisamente al... Por el médico, Correcto, por la sí, medicina, sí. Sí, sí, correcto. Entonces, en este asunto de la medicina es muy cierto lo que dice esa frase, ¿o no creen ustedes? Que muchos admiran y pocos saben. Uno mira desde afuera la profesión del psiquiatra, el hospital mental, pero otra cosa es estar ahí adentro, ¿verdad? Sí, totalmente. Bueno, entonces vamos a turnarnos la lectura. ¿Qué te parece, Shirley, si arrancas tú con los, digamos, tres primeros párrafos? Bueno, era mi inicio acá que me está tapando. Ya. Les dije que no era bueno dejar la continuación para después. Ustedes quieren saber qué pasó con María y yo les digo que lo de María es lo de menos. Antes me gustaría mencionar cómo don Hildebrando López nos vio a todos nosotros la cara de idiotas. Siempre lo consideramos un médico respetable, un genio. Yo pensaba eso antes, cuando no había tenido la mala fortuna de pasar un tiempo en su casa. Sin embargo, todo lo que ocurrió allí me hizo cambiar de opinión. Lo más irónico es que no lo habríamos conocido si no fuese porque estaba internado en el hospital mental. La primera vez que me llevaron allí, yo tenía 16 añitos. Perdón. Así, bien tierno y jovencito como estaba, un día me levanté y decidí que me había cansado de tanta actuación, de pretender que estaba bien y de que mi vida era fácil, como la de todos los demás. Todavía me faltaba medio año para graduarme del colegio y ya Mariela me tenía acosado con hojas de vida para llenar y recomendaciones con fulano y mengano para trabajar con ellos ya en la tienda, el almacén o la fábrica, sin preguntar siquiera si eso era lo que yo quería. Si intentaba protestar, ella aventaba la loza y las ollas mientras gritaba que era una de las, perdón, que era una de malas, que la otra se había alargado y le había dejado este encarte tan bravo, que yo era una carga muy pesada de llevar, que a ella y a Filadelfo apenas les alcanzaba para comer y había llegado yo a acabar de componer el pastel, que si no fuera por la pobre Felicitas, ya se hubieran muerto de hambre. Por cierto, mi prima Felicity, hija única de Mariela y del tío Filadelfo, y a la que todo el mundo llama Feli, es guapa, vivaracha y amable. Salió sin duda al padre. Tuvo la suerte de conseguir un hombre y se casó. No bien terminó el colegio, 2 meses después de su fiesta de 18 años. Ella vive en los llanos, nunca los visita, pero manda dinero mensualmente y llama los domingos. El caso es que mi tía me tenía acosado con lo del trabajo, porque yo era un vago que no daba sino gastos. Ujú. Continúa Lina María, los siguientes tres párrafos. ay, espérate, Puedes mirar en la pantalla si en quieres, o te parece en mejor el, leer en el libro. colegio, en el colegio, no que es que no te, yo era un vago que no estaba sin mirar. En el colegio las cosas no estaban mejor. Y en general, oyendo las noticias en la radio que Filadelfia mantenía encendida en su taller, el mundo era todo un desastre. ¿Para qué molestarse en seguir una lucha inútil que solo nos lleva más tarde que temprano a la tumba? Ese día anuncié que me iba a matar después de almuerzo y que por favor no me interrumpieran y me dejaran a mi aire. Mariela se indignó y me siguió por toda la casa regañándome. Yo logré meterme en mi cuarto antes de que ella me alcanzara con un escobazo y cerré con llave. Por si acaso bloqueé la puerta con mi chifonier.
Mariela estuvo tocando y gritando cerca de media hora mientras yo permanecía boca abajo en la cama, sosteniendo una almohada sobre mi cabeza y apretando ojos y dientes ante semejante martillo. Cuando Mariela se cansó, saqué el kit que había juntado, jeringa, tranquilizantes, hoja de afeitar, etc. Iba a hacer uso de este instrumental cuando la chapa de la puerta se movió. Luego cayó en pedazos, la habían desarmado con un destornillador. El sifonier fue hecho a un lado por dos sujetos enormes con trajes blancos. Comprendí que mientras Mariela me distraía con sus gritos, Filadelfo había llamado al manicomio. Ellos dicen que luché y que en mi manoteo golpeé a mi tía en el ojo y se lo puse morado. Yo no lo recuerdo. En mi memoria estoy acostado en una camilla amarrado de pies y manos como presa que va al matadero, sintiendo que la desesperación me invade, que no puedo, aunque quiero retener las lágrimas y pensando, de esta no salgo, repitiendo esa frase en mi cabeza en un círculo que parecía infinito. De esta no salgo. Los camilleros me miraban mal encarados. Se veían tan grandes y musculosos que no atiné a moverme, y hasta me hice el dormido, pero se me escapaban las lágrimas por las comisuras de los ojos. Pensé a tenerlos, pese a tenerlos tan apretados que dolían. De esta no salgo, pensaba en la aguja, en la cuchilla inutilizadas, en que a esa hora Mariela habría llamado ya a toda la parentela para contarle con todos los detalles reales e inventados mi última ocurrencia. De esta no salgo. Estos pensamientos eran como dos manos grandes que me sofocaban, presionaban mi pecho y mi estómago, hundiéndome en la camilla. Aunque no hubiera estado amarrado, no habría podido moverme. De esta no salgo. Listo. Sí, yo sé que ya lo dije. Em, Espérate, Lina María. Continúa otra vez, Shirley, para que nos vamos turnando la lectura. Sí, yo sé que ya lo dije, que repito mucho. Repito para que me entiendan. Ahí estaba mi cabeza. Repite que repite esa frase sin descanso. Allá en la clínica, los dos gigantes me llevaron a toda prisa por corredores iluminados y salas enormes, sin permitirme mirar apenas al personal. En algún momento, entre la lucha, el traslado y el ingreso, alguien me inyectó un tranquilizante porque fue tocar la cama fría de aquel lugar y de inmediato quedarme dormido. Un par de días después, mientras tomaba el sol en una de las bancas del jardín de aquella clínica, se acercó a mí el mismísimo Hildebrando López. Me informó que Mariela había firmado el consentimiento para que me aplicaran un tranquilizante y que, contrario a lo que yo pensaba, no había dormido una noche sino 3 días completos. Esa revelación me dejó pasmado. La siguiente pregunta de Hildebrando fue ¿por qué deseaba yo morir? No supe qué responder. Bueno, hagamos un negocio. Tú haces del de Orando y yo hago de Manuel. ¿Listo? Ok. Entonces yo voy a leer el diálogo. Doctor, ¿qué le puedo decir? Mire a su alrededor y dígame, ¿para qué vivir? Todo es inútil. Y leo ahí el narrador también, ¿cierto? Ah, Y bueno, tú sí, él es él. lees sí, la Sí. acotación. El hombre se acomodó la bata y se recostó en el espaldar de la banca. Sacó una cajetilla de cigarrillos, se puso uno entre los labios y luego me ofreció. Yo lo rechacé de inmediato. ¿Qué hace, doctor? Le dije. Le ¿Cómo dije, es de malo eso para la salud y usted fumando? ¿no me acaba de decir que para qué todo esto? Me respondió el muy pícaro encendiendo su cigarro y dándole una fuerte chupada. Si no vale la pena vivir, ¿por qué se cuida tanto su salud? Decidí permanecer en silencio. El doctor me hizo una descripción de mi ingreso a aquel lugar y me anunció una cura de sueño y terapia de 2 semanas. Vamos a tener que tomar litio, mi amigo, fue su amable conclusión. Ujú. Lo miré a la cara un buen rato. Él me sostenía la mirada y fumaba alegremente sin darle importancia a mi molestia por el humo, que no hice nada por ocultar. Por si no lo conocen, el doctor está maduro, pero no es feo. Tendrá unos 45 años, tiene los ojos claros, las manos delicadas de los galenos,
luce un impecable pelo cano y es tan alto que hasta yo, que mido 1,80 metros, tengo que levantar la cabeza para mirarlo a los ojos cuando está de pie. Muy bien. Lina María. Ustedes me dirán que hasta ahora no hay nada malo en la conducta del doctor y que en ese entonces no tenía razón para tenerlo en mal concepto. Pero eso es porque les cuento todo de esta manera, para ponerlos en antecedentes y que me entiendan cuando llegue a la parte gruesa de la historia, porque, como ya les dije, una cosa lleva a la otra. Si no les cuento cómo conocí a Hildebrando López, ¿cómo van a entender cuando les cuente que la casa estaba arreglada para que yo me enloqueciera? Sí, sí, señores, aunque manoteen y protesten y se rían de esa manera desdeñosa. Sí, porque solo Hildebrando sabía de mis temores, de María Malamasa y de lo que había significado ella para mí, junto con los 2 besos y su desprecio. Solo él podría haberla puesto allí, a mi alcance, con esa cara pícara y ese pelo enmarañado lleno de piojos, para que yo perdiera la cordura. ¿No me creen? La misma María me ayudó a encontrar la máquina debajo del piso del estudio. Tengan paciencia, que ya llegaremos a esa parte de la historia. Entretanto, aquel día, después de evitarla cuanto pude, finalmente me la topé de frente al salir de la cocina. Tuve que ir a prepararme algo de comer, ya no aguantaba el hambre. Como no vi la, como no vi en el patio, como no la vi en el patio, iba de lo más tranquilo pensando que ya María había desaparecido, pero no. Preciso de cruzar la puerta estaba ella. Me miró a los ojos y me dijo, Listo. Esta vez vamos a hacer el diálogo. Yo hago el diálogo de María y tú el de Eduardo. Listo. ¿Qué pasó, Manuel Eduardo? ¿Yo qué le hice que no me habla? por un instante pensé en correr, salir de aquella casa y regresar con Mariela, aunque me lloviera la cantaleta y la palabra vago fuera arrojada contra mi cara día y noche sin misericordia, pero luego pensé, si esto es mentira y es la falta de Lopan 500, aparte del capsidín que olvidé tomar y del catelotidio que todavía no saco de mi morral, sin contar la cefasana 50 que tendría que haber tomado junto con el nopal 500. Si esto es mentira, entonces puedo esperar a que María desaparezca solita y no tengo que volver a la casa a soportar lo insoportable. Mientras yo me decía todo eso a mí mismo, María me hizo señas de que la siguiera al patio. Yo salí con ella. Vi por la altura del sol que ya era poco más de mediodía. A veces el tiempo se le va a uno así, rapidito. Nos sentamos en un muro que había junto al lavadero y ella volvió a insistir con su peine. A ver, María, le dije, no se crea tan importante. Yo alucino de vez en cuando y sé que usted realmente no está aquí. Enseguida que me tome las pastillas, usted se va a perder de vista. Es posible que el todo. Ella no se inmutó, volvió a peinarse su cabellera oscura y rizada. Luego me dijo, ¿Qué le hace pensar que soy una alucinación? Puede que siempre sí esté aquí, aunque usted no quiera. ay María, le respondí, no sea boba. ¿Boba? ¿Boba? Yo no sabía que usted quería casarse con una boba. La cara me ardió por la vergüenza al recordar la propuesta de matrimonio que le hice a María en el colegio. Pues sí, el bobo soy yo por querer casarme con usted, pero yo estaba ciego y pensaba que usted me quería desde la guardería. Usted Usted siempre tan siempre dramático. Más bien porque no me ayuda, que mi mamá dice que si sigo con piojos me va a rapar la cabeza. me quedé un rato en silencio recordando a la madre de María. Qué morena aquella. Su hija era muy diferente, pequeña, delgada, de piel blanca, pálida. Me pregunté de pronto por qué razón me había enamorado de ella. No era fea ni mala persona, pero lucía bastante significante. Por primera vez en mucho tiempo me sentí en paz con el recuerdo de alguien de mi pasado. Ella parecía comprender mi pensamiento. Dejó de peinarse y me dijo, ¿Y ahora?
Por toda respuesta saqué de mi bolsillo el Cefasana 50 y me lo tomé frente a sus ojos. Ahora usted se desaparece y me deja en paz, dije. Me levanté y regresé al estudio. Bueno, listo. Continúa Shirley. Yo quería llevar un registro de mis días allí, en especial porque quería estar atento al regreso de la familia para recoger el desorden que podía haber generado en 4 semanas. Miré el reloj de péndulo en la pared y vi que eran las 2 de la tarde. No me pareció bien señalar un día sin que se cumplieran 24 horas de mi entrada a aquella casa. Resolví esperar hasta las 5:30, que era la hora a la que había ingresado el día anterior. Quería hacer algo mientras tanto, pero no lograba concentrarme. Cada 3 segundos miraba el minutero del reloj para ver si ya era el momento de marcar aquel día en el calendario de la carnicería que tenía en mi billetera. Luego pensé que debía buscar un lapicero de tinta roja, porque no quedaba bien señalar los días con el lapicero negro. Busqué en los cajones del escritorio para ver si encontraba un esfero de tinta roja, cuando vi mi ficha clínica, gruesa como un libro, señalada con el membrete del hospital y con mi nombre resaltado con marcador fluorescente. Cerré el cajón de golpe. ¿Por qué tendría el doctor mi expediente allí? ¿Qué significaba ese resaltador sobre mi nombre? Volví a abrir el cajón para comprobar que había visto bien, y sí, allí estaba. Levanté con cuidado la tapa del expediente. En ese momento sonó el timbre, que era como el sonido que hacían los teléfonos viejos al sonar. Me acerqué a la ventana y vi a Mariela afuera de la reja. Llevaba un paraguas en la mano y una bolsa de compras en la otra. Pensé en bajar a abrir, pero luego consideré que, si bajaba y me acercaba a la reja, era posible que Mariela me obligara a llevarle las compras a la casa. Entonces, no solo estaría la avenida, los 4 semáforos, las 2 señales de pare, las 4 calles en un solo sentido, las esquinas de las puertas, las cacas en las aceras, la inmundicia en la base de los postes, las mujeres de la vida, hola lindo, adiós suegrita, me cuida el muchacho, sino también la cantaleta de Mariela, ya sabes, ya debes estar de putañero andando con todas esas. De tal palo, tal astilla, porque Dios me ha de perdonar. Pero el mequetrefe de tu papá la pasaba de juerga. Y no se diga nada de tu madre, que a esta hora, nada raro, que esté en las mismas que esas mujeres. Seguro ya la dejó el canalla ese de la 13. En últimas, es mejor que esté por allá. Imagínese que supiera que su hijo es un vago que ni estudia, ni trabaja, ni nada, que la pasa haciendo juegos de mesa como un niño. De veras que no sé cuándo es que usted piensa madurar. Mariela hundió el dedo largamente en el timbre, de manera que su chirrido se me clavó en la cabeza como un gorro de agujas. Me tomé la cabeza a 2 manos. Iba a apartarme de la ventana cuando ella levantó la vista y me vio. ¿Estás sordo o qué? Abra pues, gritó con una voz increíblemente fuerte. Yo revisé al borde de la ventana hasta dar con el pestillo, abrí y respondí desde allí. Qué pena, tía. Ahora no puedo abrir. Tengo a don Hildebrando al teléfono. Me está diciendo cómo cuidarle las matas. O sea, que me demoro. Chao. Dale saludos a Filadelfo. Cerré la ventana de golpe y me esforcé por no prestar atención a las palabras que ella gritaba desde la reja. Me alegré de haber cerrado cuidadosamente el candado como lo hice el día anterior. Con la gruesa, con lo gruesa que era, no había forma de que saltara la reja. Además, una de las pocas personas que le intimidaban y le inspiraba respeto era precisamente don Hildebrand. Así que no haría nada que le hiciera quedar mal con él. Bueno, Lina, Ok. Me senté frente al escritorio manteniéndolo Me senté frente al escritorio manteniendo la vista fija en la tapa del expediente. Esperé hasta que la molesta voz de mi tía cesara y solo entonces saqué la carpeta completa y la puse frente a mí. Abrí y vi en la primera hoja mis datos personales y una descripción de lo ocurrido en la mañana en que anuncié mi suicidio en casa de mis tíos. También se describían los otros 2 episodios. Sí, atenté contra mi vida 3 veces, es verdad. Pero ustedes no entienden mi enfermedad. Insisto en que no deben juzgar sin conocimiento de causa. Las 3 veces tomé tranquilizantes. La última vez, en verdad, creí que sería la última. Un buen amigo murió y no conseguía trabajo. Ustedes dirán,
Ustedes dirán que no es motivo. Mucha gente me dice lo mismo. Y a todos les respondo que si entendieran lo que pasa dentro de mi cabeza, no tomarían mis problemas mentales como una insignificancia. En todo caso, si me escuchan con paciencia, entenderán por qué les voy a contar lo que pasó en aquella casa, sin omitir detalle. Como les decía, en mi expediente figuraban las transcripciones palabra por palabra de sesiones de terapia individual y en grupos. Era como un libreto con acotaciones, notas al pie y hasta dibujos junto a una de mis frases. Era como descender en caída libre. El doctor escribió delirios, padecimiento de una sensación de vacío físico en consonancia con el vacío emocional. Sonreí al leer estas palabras. Consideré que no carecían de sentido. No es bueno dejar entrar a alguien a tu cabeza. No es agradable que escriban tus palabras, las resalten, señalen y analicen. Es por eso que tantos rechazan la terapia y hasta los medicamentos. Esa clase de cosas te hacen sentirte fuera de ti. Parece que observarlas al lado de los otros, la triste miseria de tu existencia. Comienzas a compadecerte de ti mismo, incluso a veces te ves reclinado en el sillón o frente al espejo con el medicamento en una mano y un vaso de agua en la otra y te preguntas, si ese que me mira, el que sufre, el que está a punto de meterse a sustancias que alteran su ser es Manuel Eduardo, entonces ¿quién soy yo? Eso, detengámonos un momentico ahí y conversemos un poquito sobre, como sobre ese pasaje, sobre esa reflexión que hace Manuel Eduardo en ese momento en que lee el expediente del psiquiatra. Pues no sé si les ha pasado o si alguna vez ustedes han estado en terapia, que me dicen que han tenido esa experiencia. No. No, tú tampoco, Lina. Pues yo estuve en unas charlas con una psicóloga de la universidad, muy poquitas veces, Con la orientadora. Yo, sí, yo sí tomé terapia porque yo tuve, cuando tuve mi primer hijo, tuve depresión postparto y me mandaron como 6 sesiones pero con psicólogo, no con psiquiatra. Y los testimonios que yo recogí están muy en consonancia con lo que dice este párrafo. O sea que la terapia los enfrenta, por supuesto, con ese dolor con el que conviven y eso no es agradable, ¿cierto? La gente trata de evitar, como que el instinto de supervivencia de uno es como evitar el dolor y en este caso pues como un dolor emocional. Entonces el análisis que hace el de Brando de las palabras que dice Manuel lo confrontan como con eso, ¿cierto? Que él tiene un vacío ahí emocional, un vacío sentimental y, y ahí es donde el doctor analiza que hay una sensación de vacío físico también. Si ese que me mira, el que sufre, ¿cierto? El que está a punto de tomarse estas pastillas es Manuel Eduardo, entonces, ¿quién soy yo? ¿Cierto? Esa pregunta existencial que uno se hace continuamente, esa conciencia que le está hablando a uno, que en ocasiones, pues, hay una alteración, pues, en los sentidos y hay personas que sienten que hay otro que los está regañando. Pero este episodio que cuenta este capítulo es uno de los episodios, pues, que padeció el Manuel Eduardo Real, porque efectivamente un día dijo que se iba a quitar la vida y que nadie tenía derecho a intervenir ahí porque era su vida y él había tomado ya una decisión. Y la mamá llamó a los servicios, pues, de emergencia y mandaron, pues, a personas del hospital mental, unos hombres grandísimos, eran entre 4 personas tratando de someter a este muchacho y no podían. Pues es increíble la fuerza que tiene una persona en un estado así alterado de conciencia, un golpe de adrenalina así tan fuerte. Bueno, a ver cuánto nos falta para terminar este capítulo. Está larguito, ¿cierto? Seleccioné un capítulo más bien largo. pero es muy agradable leer el libro, Sí, demasiado. Y aunque uno vuelva a repetir la lectura, vuelve a atrapar, vuelve a emocionar.
Cierto que sí. Sí, eso es Bueno, cierto. demasiado. Algo ajá. que yo quiero decir también de ese capítulo es sobre el sentirse también como en evidencia y desnudo. Y muchas veces, mira, yo tengo un primo que es paciente psiquiátrico. Ujú, Él está en tratamiento y ya ha estado estable y todo, unos principios de esquizofrenia leve. Y es muy curioso porque él hablaba muchas cosas conmigo y yo siempre tratando de entenderlo y a él le gustaba mucho hablar conmigo. Ya nos hemos distanciado por cuestiones familiares, pero hubo un tiempo que estuvimos muy unidos y él me tenía mucha confianza para expresarme sus emociones y muchas cosas. Y yo le preguntaba que si él hablaba con el psicólogo como lo hacía conmigo. Me dijo, no, 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 yo no hago eso, con él no. Y yo, pero entonces, ¿cómo te va a ayudar él? Que él se supone que tiene una profesión, yo no la tengo, de pronto él te puede, pero si él no sabe qué quieres tú expresar, qué tienes por dentro, él cómo va a ayudarte. Yo no, yo estas cosas las hablo con usted y lo hablamos así súper chévere, pero con él no soy capaz de hacer eso. ujú, Entonces a mí, cuando leí esto en tu libro, me acordé de mucho de eso y también me acuerdo mucho de todo esto que nos vienen diciendo, de que mucha gente no toma terapia porque como ya viene desde pequeño con esa cultura de el que dirán, que estará pensando esa persona que me está escuchando de mí, un montón de juicios mentales y cosas. Y eso también impide mucho que la gente tome terapia, se ujú. atreva a compartir. Sí, y sobre todo pienso yo que es la confrontación. Pues uno siempre se inventa muchas estrategias para evadirse del dolor que tiene que enfrentar o del dolor que está pasando. Entonces, digamos que Manuel Eduardo también desarrolló como sus mecanismos de defensa allí para no enfrentarse pues a lo que le dolía. Venía leyendo Lina, También ¿cierto? muchas veces sienten como que los observan y analizan muchas cosas y al mismo tiempo como que no los están entendiendo más a profundidad. Entonces es como una dualidad, como que sí, me estás escuchando, pero a veces sí pueden sentir como un distanciamiento de esa persona, que como que la persona está escuchando lo que están diciendo, lo que les están diciendo y analizando, pero que realmente no les está como ayudando como ellos de pronto quisieran o que es que no los están entendiendo y que lo que le están diciendo es, no, es que usted tiene un delirio, o es que usted está así por esto, o aquello, así porque se la pasa pensando muchas cosas, entonces a eso le cogió ventaja, o sea, como que sienten que no los escuchan realmente, entonces él se desespera. Y a lo último Mm, trata de no decir qué es lo que le pasa y trata de involucrar a la gente con otro tipo de respuestas. sí, y también en manos de quién está uno, ¿cierto? Ujú, Hay una cuestión ahí con el médico que fuma, sí, sí. ¿cierto? Y muchas veces hay psicólogos con una vida que uno dice, bueno, esta persona se supone, por ejemplo, que es consejero de parejas y lleva 3 divorcios, por ejemplo. Entonces Hildebrando también lo pone a uno a cuestionarse eso, ¿cierto? La clase Yo de iba a hacer un, médico que le... ¿Sí? perdona, yo iba a hacer un comentario parecido a lo que, relacionado con lo que dice Lina María, y es que hasta qué punto uno se puede abrir con alguien que uno no siente que tiene interés genuino en uno ayudar, en ayudarlo, sino que de pronto es más o por compromiso, porque le toca, porque yo estoy de turno, porque sí, pero realmente no tiene un interés, entonces uno siente eso. Si uno no siente conexión, si uno no siente que de verdad le interesa al otro, difícilmente uno puede abrirse o puede permitirse uno ser vulnerable con otro, ¿sí? Eh, y Sí. creo que también eso dificulta un poco ese tipo de relacionamiento. Y me hiciste recordar los videos que he visto de humor con el psicólogo de la EPS, que Ujú, son personas pues como exponiéndole que se sienten mal, que no sé qué, y el psicólogo les contesta como, ay, deje la bobada, o sea, cosas así como, ujú, eh, o les dice, ya se acabó el tiempo, y les mocha pues el discurso, en fin.
muestran pues como la cuestión de la atender la salud mental del otro, Ujú, pero es un formalismo, o sea, no es un interés correcto. genuino, no es un deseo Ujú, genuino de ayudar. correcto. Bueno, leamos otros dos parrafitos, sigamos a ver, porque se nos acaba el tiempo. Voy a leer yo dos parrafitos y luego, ¿quién fue la última que leyó? Lina. Lina, sí. Listo. ¿Qué? ¿Piensan que divago? Creo que es muy válido que comparta con ustedes estos pensamientos. También considero que son absolutamente relevantes. Las personas como yo tenemos una lucha constante con estos diminutos guerreros, los medicamentos. Precisamente el doctor tenía una lista de ellos dentro de mi expediente junto con las dosis en las que me los había suministrado y mis reacciones, hasta concluir que el mejor cóctel de químicos para mi cerebro consistía en un Capsidin 60 en ayunas, seguido por el Catelolitio 3000 con cualquiera de las comidas, el Cefasana 50 y el Lopan 500 con el almuerzo. Por último, el Sedaprina en las noches para ayudarme a dormir. Tras pasar un rato mirando las notas, me disponía a cerrar el expediente y regresarlo a su lugar, cuando vi una extraña etiqueta que sobresalía de una de las hojas. En ella leí con asombro las palabras sujeto de prueba. Luego, ay, mis perritos me añaden la lectura. Luego el nombre del proyecto de investigación de Hildebrando Augusto López Barraza, las metáforas de la mente maníaco-depresiva. ¿Por qué usaba Hildebrando un término tan anticuado? En estos días se nos llama bipolares, y esa palabra expresa mucho mejor nuestro sentir. Estamos siempre en los dos extremos de la dicha y la desesperación. ¿En qué momento accedí yo a convertirme en sujeto de prueba de una investigación? No recuerdo haber firmado ningún papel, pero aparecían planillas con mi nombre, número de identificación y firma idéntica a la mía. Decidí que, sin duda, me habían hecho firmar aquello en medio de mi última crisis. No niego que cuando estoy así hago cosas insólitas y luego las olvido, o las recuerdo de una manera que, según me cuentan los demás, no corresponde con los hechos reales. Sigue Shirley. Lo que leí en las siguientes páginas, que era la descripción del trabajo de prueba, me dejó impresionado, pues sin saberlo, yo había sido sometida a una serie de experimentos de los cuales no tenía memoria. Baño, asociación con experiencias afectivas y sexuales fallidas. Esto se leía junto a un dibujo de un árbol chueco que se supone que dibujé. Se supone que dibujé. No recuerdo haberlo hecho. Más abajo se describían algunos medicamentos y mi reacción a los efectos producidos por cada uno. Había transcripciones de conversaciones, terapia, preguntas absurdas y mis respuestas, un análisis de esas respuestas y una posible conclusión. En esa lectura se me fueron las horas que faltaban para ajustar las 24 que requería aquella marca en el calendario de la carnicería. Llevaba un día en esa casa y ya había alucinado con mi amor de juventud y descubierto que el doctor lleva un tiempo sometiéndome a pruebas sin mi consentimiento. Quise irme, pero la oscuridad había caído sobre la casa como un velo siniestro y no me atrevía a bajar las escaleras. Por alguna razón, el área del comedor y la cocina se me hacían increíblemente repulsivos, con la oscuridad de la noche, y no me creía capaz de asomar por allí, mucho menos al pensar que María podía seguir donde la dejé, sentada en el muro del patio. Tenía un poco de hambre, pero no era insoportable. Consideré que es posible aguantar, aunque pasaban las horas y no tenía una pizca de sueño. Abrí mi morral y descubrí que había guardado un poco de dinero en uno de los bolsillos laterales. Si pudiera salir, correría hasta la esquina, pensé. Desde la ventana, donde horas antes estuve gritándole a María, podía ver el puesto de empanadas con su pedazo de lona anaranjada por techo y su foco amarillento. Hasta podía ver la gorra del vendedor de aquí para allá, en su trajín de harina de maíz y aceite hirviendo. Miré hacia abajo, detallando la fachada para ver si era posible salir por la ventana para descolgarme suavemente a la calle. Me parecía que el aire de la noche me traía el aroma a las empanadas. Cada vez tenía más hambre.
Revisé la reja de la ventana y descubrí que se hallaba sin seguro. La cerradura eran dos argollas que se unían, seguramente con un pequeño candado, pero este no se hallaba en su lugar. La corrí y tuve que apretar los dientes para soportar el sonido de fricción del metal oxidado. Anudé las mantas como había visto hacer en las películas y descubrí que usándolas lograría llegar hasta la jardinera. Resolví usar este método para irme a comprar algo, aunque ponía la casa en riesgo, pues una vez en la calle, ¿cómo lograría regresar las sábanas a su lugar? La respuesta era que no podía, pero tal vez pudiera vigilar la casa desde el puesto de empanadas y no tardar tanto como para que algún avivato aprovechara y trepara por ellas. Ujú. Decidí Listo. lanzarme a la calle. Ya. Ah, bueno, sí, lee ese, sí. Decidí lanzarme a la calle. Hacía mucho tiempo no me sentía tan vital y lleno de energía. Lo atribuí, sin duda, a mi alejamiento de la casa de Mariela, que era una fuente constante de tensión y estrés para mí. Salté a la calle y corrí tan rápido como pude al puesto de empanadas. Aparté a una pareja que esperaba su pedido. El hombre se puso agresivo, pero le dije casi llorando: Hermano, Listo. me disculpa si Ah. no. Listo. A ver, yo leo ese diálogo y sigue otra vez Lina. Hermano, me disculpa, es una emergencia. Tengo a mi abuelita muriéndose y no la puedo dejar sola mucho rato. Yo vivo allí, mire. Señalé la casa y noté con angustia que la sábana se veía claramente de lejos y me delataba. Dale, Lina. El tipo se lo creyó todo. Hasta me invitó a otra ronda de empanadas y gaseosa. El vendedor también me creyó. Era un tipo calvo y un poco visco. Empacó las 6 mini empanadas que compré para llevar a toda velocidad. No fuera que mi abuela muriera mientras me encontraba engullendo sus frituras. Cuando regresaba hacia la casa lo escuché gritar: Hasta luego, joven, que se mejore su abuela. Yo les hice un adiós con la mano y regresé a la casa, corriendo tan rápido como me lo permitieron mis piernas. Una vez en la jardinera aventé la bolsa de empanadas por la ventana y con gran dificultad trepé de vuelta allí. No podía creer que lo había logrado y que tenía mi barriga llena. El estudio se había refrescado por el tiempo que mantuve la ventana abierta. Eso me agradaba. Me sentía eufórico por haber logrado salir y regresar sin usar la puerta de entrada. Casi quería ir a la cocina y asaltar la nevera. Si María estaba allí, tendría que prepararle también algo de comer. Entonces me atravesó como un rayo la duda de que algún ladronzuelo hubiera usado las sábanas mientras yo escogía la gaseosa en el puesto de empanadas, pues me entretuve un rato indeciso entre la manzana y la limonada. No era imposible, pues yo mismo había logrado subir relativamente rápido y los ladrones estaban acostumbrados a trepar por balcones y escalar las fachadas de los edificios como si fueran peñas rocosas. Cerré la puerta del estudio y le puse la aldaba. Quise leer para distraerme, pero no pude concentrarme. Creí oír ruidos en la sala. Pegué la oreja a la puerta y nada. Pensé que me había equivocado. Más tarde oí las ollas en la cocina. Era posible que el ladrón tuviera hambre o tal vez la propia María estaba cocinando. Quería ir al baño, pero no me atrevía a abrir la puerta. Me parecía que cuando abriera aparecería frente a mí un maleante terrible y me atraparía. Desesperado, usé el basurero de metal que estaba lleno de papeles rasgados en dos y hasta algunas envolturas de golosinas. Me prometí que al día siguiente limpiaría todo. Ujú. Seguía sin sueño y era ya más de medianoche. Resolví sacar los libros y limpiar los estantes. Descubrí que el doctor Hildebrando había puesto los libros de cualquier manera, sin ningún orden ni categoría. Saqué todos los libros, tarea que me tomó bastante tiempo, y luego los devolví a los estantes en orden alfabético. Esto no funcionó, pues los tratados de medicina enormes eran seguidos por una novelita tamaño bolsillo. Volví a sacarlos y agrupé los libros por materias.
Esta agrupación se me hacía muy similar a la que tenían antes de sacarlos, pero no me importó, igual tenía que entretener las horas de alguna manera. En varias ocasiones sentí curiosidad por saber lo que ocurría en las otras habitaciones de la casa. Si eran ciertas mis sospechas, puse la oreja en la puerta para intentar escuchar mejor. Tal vez los ruidos que provenían de la cocina eran reales y no producto de mi imaginación. Ujú. Y ahí llegamos al fin de este capítulo. Y ya sigue, ¿cierto? La parte del nudo, el intruso. Pues, Entonces, esta primera parte revela muy bien como la manera de pensar de Manuel Eduardo, ¿cierto? Como lo caótico que puede ser para una persona que ve la realidad de una manera tan distinta, em, esta situación. Yo recuerdo, yo tengo una amiga que tiene un hijo que es Asperger. Entonces, cuando ella me contó que su hijo tenía ¿cómo se llamará eso? Esta condición es parte como del espectro Como autista. un trastorno, ¿usted dice? Yo creo que es síndrome de sí, ellos Asperger. siempre le dicen a uno que condición del espectro autista. Sí, entonces yo estuve mirando pues videos acerca de eso porque yo nunca había escuchado hablar del Asperger. Y las personas que tienen esta condición también tienen una manera de ser muy particular. Pues una señora que tiene pues también es Asperger decía que en una ocasión ella no quería recibir a alguien en la oficina y se escapó por una ventana. Entonces uno piensa, pues nosotros que no somos Asperger diríamos, no, a la secretaria o alguna persona, dígale que no estoy, le mandamos un mensaje y le decimos que tuvimos una emergencia, decimos mentiras, ¿cierto? Hacemos otra cosa, pero no se nos ocurriría salir por una ventana para que no venga esa persona que no, para no enfrentar a esa persona, ¿cierto? Y cosas así muy extrañas que hacían para resolver situaciones como de la vida cotidiana que para ellos son muy incómodas. Entonces, mirar a los ojos, por ejemplo, a ellos es casi como imposible sostenerle así la mirada a alguien, se sienten muy incómodos. Entonces, escribiendo y documentando para escribir esto, estuve analizando muchas personas que ofrecían testimonios así, de cosas que no podían hacer como las hacemos nosotros, porque para ellos era, o sea, es una sensación demasiado desagradable. Entonces, hacen cosas extrañas para tratar de evitar la incomodidad. No sé ustedes, chicas, cómo asimilaron ese capítulo al leerlo, esa manera de actuar de Manuel Eduardo, de bajarse por unas sábanas para no pasar por la casa oscura. Si les pareció muy Pues, extraño. ¿Ah? pues Digo, también me recordó mucho el primo mío. El primo mío, por ejemplo, a veces yo le decía, me haces un favor y vas donde la vecina y le llevas esto. Y él me decía, o sea, el hecho de saber que se iba a enfrentar a ella, tocar la puerta y decirle, mira, aquí le mandan, él decía que eso para él era muy difícil. Me decía, Ujú. no, Lina, yo no soy capaz de hacer eso. Dice, pero ¿y por qué? Si no pasa nada, usted va y le entrega eso y se viene. Y no pude hacer eso. No pude hacer eso y entonces fue conmigo, fuimos Ujú. los dos, pues, pero él Él solo tiene no fue capaz. esquizofrenia. Y él tiene unos el principios de esquizofrenia. Y lo otro es que pues, dicen que él pudo haber tenido como un trauma craneal por un golpe que se dio desde pequeño, siendo Mm, bebé. Y eso le afectó el cerebro. Y lo que pasa es que como él estuvo con EPS, incluso el mismo médico se lo dijo a una prima mía que trabaja en la EPS, no se lo dijo directamente a la mamá, pero se lo dijo a la prima mía, le dijo, él tiene tratamiento, pero la EPS se lo está negando desde hace tiempo. Por eso es pobrecito. que está tan descontrolado, está un poco descontrolado, pero Claro. es porque se lo está negando y él, de todas maneras, a pesar de eso, le mandó muchas, pues, trató como de mover el asunto.
Sí, no, y mucha Pero gente que uno ve por la calle, pobrecitos, o sea, más de unos pacientes psiquiátricos, pero como no tienen tratamiento, entonces, cierto, están en la calle sufriendo. Shirley, ibas a decir algo. No, sí iba a decir que sí, que efectivamente para uno puede ser un comportamiento eh, irracional, pero que sí ese tipo de personas efectivamente procesan la información diferente. Y a uno a veces le cuesta, sobre todo si uno no tiene relacionamiento, o no tiene alguien cercano, o no tiene como la información o la formación para entenderlo, pues uno puede chocar más, ¿no? Es más fácil que uno pues se vuelva una Mariela en cierto grado, que uno reaccione mal, que uno los trate mal, ¿sí? Que era como la reflexión que yo hacía de cómo a veces uno puede maltratar a otra persona simplemente por no entender qué es lo que pasa. es que, Correcto. bueno, en el caso mío que he sido la prima y no la mamá, pero la mamá sí a veces sí se ha desesperado más con él. Yo pienso que en un caso así, lo que uno debe hacer es como acompañar. Él se reía mucho conmigo y hablábamos muy chévere y todo. Y también tengo una prima, ella ya tiene más de 50 años, también con problemas psiquiátricos, viene de familia por parte del papá. Y ella siempre ha sido que fácilmente se enoja con la gente, conmigo nunca ha pasado. Conmigo nunca pasa, con el resto de la gente, con muchas personas, sí, horrible, horrible y es un dicho impresionante. Y yo desde niña siempre he sido como muy empática y siempre he tratado de entender lo que pasa con ella. Pero sí es verdad que lo mejor es como acompañar, no estarles diciendo, ah, es que usted es una grosera, ah, es que usted tal cosa, como muchas familias, muchas de la familia le decían a ella. Ujú. Y yo siempre veía en ella como alguien a quien no ha recibido la ayuda que necesita. Ya pasó que ya hizo un escándalo en el hospital donde estaba la mamá y de ahí inevitablemente se la llevaron a una clínica psiquiátrica. No sé qué dijeron en el historial, no han hablado de eso, la verdad. Entonces, ya están como a estas alturas de la vida, como la familia diciendo, ah, sí, ya sí tiene un problema psiquiátrico. Pero durante todos estos años, no, es que es una grosera, un altanero, un montón de cosas. Sí, También la familia me pobrecitos. con esa negación y por vergüenza. Yo les digo a ellos eso y me dicen que no, mi mamá se lo ha dicho, por vergüenza nunca trataron de buscar ayuda para ella. Sí, también Esa ocurre vergüenza. mucho. Ocurre mucho que la persona, sí, la propia persona muchas veces siente vergüenza de pedir ayuda y decir pues que tiene problemas, de que le están pasando cosas, de que escucha voces. Y pensando en esa expresión maníaco-depresiva que ya no se usa, se usaba, por ejemplo, cuando la escritora Virginia Woolf estaba viva, por ahí en el siglo XX, pero a principios. Y em, ella era maníaco-depresiva. Entonces, cuando ella llegó a la etapa de los delirios, que ya estaba oyendo voces, que ya estaba, o sea, ella sentía que ya estaba muy trastornada. Ahí fue donde ella decidió quitarse la vida. Y le dejó una carta hermosa al esposo, o sea, diciéndole prácticamente que le iba a quitar a él un problema y un peso de encima con esa decisión que ella había tomado. Pero, por ejemplo, ese esposo fue maravilloso, pues de paciente con ella, de amoroso, porque ella duraba meses deprimida, semanas y hacía vida enferma, no se levantaba de la cama, en fin, y empezó a irse, como le pasa pues a la mayoría de las personas con trastorno bipolar. En el estado maníaco se van. O sea, no sé si les ha pasado a uno que digamos es entre comillas normal, a veces le dan ganas de salir corriendo, ¿cierto? Frente a las situaciones. Ellos literalmente lo hacen, ¿cierto? Se van. Entonces sí, es una situación compleja. Y yo cuando estaba investigando no hacía más que sentirme muy afortunada de no experimentar eso en mí misma, o sea, de asistir pues como asiste uno a un teatro, al drama de una persona de estas, porque tiene que ser muy duro enfrentar la realidad pues desde ese desequilibrio mental. Bueno, chicas, llegó la hora del pantallazo.
Entonces sonriamos un poquito Yo me para veo la... muy oscura, ustedes me ven también oscura, Estás oscura, pero igual te ves. pero es que no sé por qué se ve Hay poca luz oscura. ahí donde estás en este momento. A ver, entonces Es en como yo tres, también tengo poca luz acá, y es más, mi luz está de este lado, entonces, pero la Yo pantalla también como tengo, que te alumbra un poquito. Listo, sí. en pero tres, dos, uno. Ah, no sé cómo que, ay. A ver, otra vez. Tres, dos, uno. Eso, mejor. Listo. Em, entonces, chicas, yo siempre pongo la grabación en YouTube. Muchas gracias por acompañarme hoy. Fuimos poquitos, pero conversamos muy sabroso. Hicimos una lectura Ujú, chévere. Y, y bueno, nos seguimos encontrando los miércoles. La próxima lectura, entonces habría que leer como otras 50 paginitas para hacer las 4 sesiones. Y la última, sí, aunque están conmigo todo el tiempo, pero igual sería como una sesión de preguntas, ¿cierto? Sobre distintos aspectos que ustedes tengan curiosidad, del proceso creativo, del proceso de escritura, de la investigación, de la ujú. trama, en fin. Entonces, chicas, les estaré compartiendo entonces el link de la grabación y la fotico. Y muchas gracias nuevamente. No, gracias a ustedes. Muy sí, interesante. Muchas Sí, muy gracias. sabroso. Chao. Feliz Chao. noche. chao. Ay.